Amigos, 12:41 del mediodía. Ahora sí damos inicio a esta nueva entrevista del día de hoy, porque ya tenemos aquí al diputado José Gregorio Correa. Nuevamente bienvenido. Muchísimo gusto, siempre es un placer estar aquí. Claro que sí. Bueno, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo esta entrevista a través de nuestra cuenta en Instagram, @noticiascanalí. Y bueno, diputado, estábamos escuchando precisamente hace unos minutos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre el tema que vamos a conversar, sobre esta firma de acuerdo. Bueno, ya sabemos que a 48 días de las elecciones presidenciales, pues bueno, todavía el gobierno está proponiendo en estos momentos que se firme un acuerdo en el que todos los candidatos presidenciales, pues bueno, acepten los resultados del 28 de julio. Sí, Luis Eduardo Martínez, que yo estoy convencido va a ser presidente de Venezuela, ya le tomó la palabra al diputado presidente Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional. De hecho, se le envió una carta, no solamente es que fue de palabra, es que también se le envió una carta y además se le indica en la carta quiénes desea que le acompañen. Y tengo el honor de estar allí. Ahora lo que estoy esperando es por el CNE. Yo lo que quiero ver es si esos que el mismo gobierno ha upado y ha dejado correr, que son ese grupo monómero, esa propositgo a la que se refiere el diputado Diosdado Cabello, va a acudir allá. O sea, porque esos son los que dijeron, aquí en Venezuela no se vota hasta que Maduro se vaya. Bueno, ahora van a tener que votar, no se vota con ese CNE. Bueno, van a tener que ir y yo quiero ver si los candidatos presidenciales todos van a acudir allí. Luis Eduardo Martínez va a asistir. Va a asistir y ya lo manifestó por escrito. Entonces no sé a quién se referirá el diputado Cabello, debe ser a otro. Diríjase al girador a ver a quién se refiere. Nosotros creemos que esta salida debe ser constitucional, debe ser pacífica, debe ser dentro del marco electoral y que yo creo que tiene que haber el reencuentro electoral en el centro de votación. Que no podemos volver a incurrir en el que no votes, porque si tú votas legitima a Maduro. Un gobierno que no tiene votos, lo que necesita es que usted no vote. Y que el día que vote, vote dividido. Pero además que el día que escoja unas primarias absurdas, porque no participó todo el mundo, además escoja a quien no pueda. Pero además que escoja a quien no pueda, sienta que es como una emperatriz, un emperador que puede ir decidiendo quién lo sucede. Pero si esa persona tampoco puede ser, entonces haces como en Roma o como en Egipto, dejas todavía a alguien más adelante. Pues no, eso no es lo que nosotros queremos para el país. Yo quiero un país de los próximos 6 años que si no nos ponemos de acuerdo en estos 48 días, corremos el riesgo de tener 30 años más este chavismo a Maduro en el gobierno por un tercer periodo. O sea, eso es un riesgo por no ponernos de acuerdo. Vergüenza nos tendría que dar no habernos puesto de acuerdo durante 25 años y llegar todavía a 48 días de las elecciones sin ponernos de acuerdo. Porque no hablamos de los problemas del ciudadano. Esta entrevista es para ver de una cosa a la otra, pero yo quiero hablar de los problemas del país. Cuando yo he venido aquí he querido hablar del tema de la economía, de por qué los trabajadores tienen que comprar moneda para pagar el pasaje. O sea, usted gana en dólares, pero no tiene bolívares para pagar el pasaje. Y esa es una de las propuestas, ¿no, Y la diputado? tasa cambiaria es la que le da el autobusero, el señor de la camioneta, que los jubilados no tienen cómo cubrir sus necesidades, que tengan que tener una proveeduría. O sea, que tengamos que tener un sistema de vivienda, que los nuevos jóvenes tengan cómo conseguir vivienda. Eso es lo que deberíamos estar metidos en una pelea interna que la mayoría, a más del 80% del país, no le interesan las peleas de nosotros y mucho menos la de la oposición. Así es, diputado. Bueno, y disculpe que le interrumpa. Sabemos entonces, además, que, bueno, precisamente Jorge Rodríguez se refería a un solo sector de la oposición. No está hablando de la oposición en general porque posiblemente... que vaya marcando a quién se refiere. Sí, así es. Entonces, además, estamos viendo la posición de Luis Eduardo Martínez, que efectivamente ha sido el único que hasta ahora ha estado de acuerdo y dice que, bueno, el día viernes, si es de asistir, ellos van. Entonces, también estaríamos esperando las respuestas de, por ejemplo, Antonio Ecarri está proponiendo lo que es un debate. También estamos viendo a Enrique Márquez, que bueno, a pesar de todo, pues también es un candidato independiente, pero está llevando también todo lo que es su campaña electoral, llevando todo lo que es su propuesta de gobierno. Entonces, ¿por qué vemos a esta oposición, y sin contar, bueno, también los demás candidatos de la oposición, que ellos están enrumbados en una cosa, y por qué vemos a otra, a esta parte de la oposición a la que se refiere precisamente el gobierno, que no están acatando las normas prácticamente, o están como quien dice, pues, por su cuenta, no están haciendo el énfasis, como usted lo está diciendo. Una campaña de engaño. Ajá, exactamente, y que además están insinuando posibles fraudes después del 28 de julio. Una campaña de engaño. Un candidato muy honorable, pero extremadamente honorable, un señor muy serio, muy responsable, pero una maravilla de persona como es el doctor Edmundo González Urrutia. Él, pero ese equipo no es el equipo que yo creo que yo quiero para un país
que me va a meter en conflicto al día siguiente. Quiero saber si de quién de ese equipo al día siguiente va a ir a hablar con el ministro de la Defensa, va a ir al SEBIN, va a ir al DGCIM, va a ir a PDVSA, va a ir a los distintos ministerios, va a querer entenderse con los que ha ofendido y agredido. ¿Cómo hace para gobernar ese sector con 20 gobernadores que son del gobierno? ¿Qué va a hacer con una asamblea donde el 93% es del gobierno? O sea, usted tiene que tener un lenguaje de conciliación. Entonces tiene un candidato y tiene una candidatura. O sea, porque por un lado va el candidato y por otro lado va la candidatura. O sea, ¿cómo es eso? O sea, eso es un engaño, es una estafa. Entonces hay algunos que te dicen, no, es que fíjate que el candidato tiene un lenguaje conciliador. Bueno, yo no quiero repetir lo de Argentina. ¿Tú te acuerdas aquello de que Cámpora presidente, Perón al poder? No, yo no puedo tener, aquí en Venezuela yo tenga un candidato presidencial que la campaña la hace otro u otra. Claro, además que los discursos están bastante No, polarizados, ¿no? Pero históricamente esos lenguajes son encontrados, porque el doctor González Urrutia, vuelvo a repetirte, es un señor honorable y decente, es una maravilla de persona, además de los Tigres de Aragua, cada que puedo lo digo. Y, digo para el que cubre deporte, que además lo que lo acompaña mayoritariamente en ese sector no es lo que yo quiero para un país. Yo no quiero seguir en un país de conflicto, yo no quiero llevar 6 años más de conflicto. Yo no estoy interesado. Por eso yo no acompaño esa fórmula y acompaño la fórmula de Luis Eduardo Martínez. Es que ahí es donde viene la disyuntiva, diputado, ¿no? Porque estamos viendo, como usted dice, pues a Edmundo González, que él tiene un discurso, pero también por la otra contraparte, que además lo está apoyando. Histórico, un discurso histórico. Entonces, claro, de la otra contraparte, pues lo que está es también como un discurso muy violento, ¿no? Que además ha propuesto incluso lo que va a ser la disolución del chavismo por completo. Eso no puede ser. Los venezolanos, o sea, yo no entiendo por qué nosotros, pensar distinto no es un delito. Yo no puedo permitir que alguien derrame una gota de sangre por pensar distinto. Pensar distinto es una forma de pensar. No todos tenemos que pensar iguales. Cuando dos piensan iguales, uno está pensando por el otro. Tú tienes que tener una opción. Por eso es que esa vía es un engaño. Y yo lo único que creo es que no podemos volver a incurrir en el tema de la abstención. Eso a mí me aterra a 48 días de las elecciones que un sector diga que porque ve que no tiene chance, quiera llamar a la abstención. Ya ha ocurrido eso y eso es lo único que ha favorecido al gobierno. El gobierno no ha ganado porque tiene más votos, ha ganado porque ha habido una abstención. El presidente Maduro quedó electo en el 18 con el 70% de abstención. Hoy yo creo que la participación va a ser mayor, yo creo que debe superar el 50% de la participación y eso es lo que me hace ser bien optimista en que nosotros podemos ganar de una manera constitucional, que podemos tener la forma de encontrarnos para ver cómo hacemos una entrega pacífica, entendida, donde los votos sean el vaso comunicante entre un gobierno y otro. Así es, y además que bueno, también lo que ha destacado mucho el gobierno con respecto a lo que va a ser este acuerdo es el hecho precisamente de evitar esos focos de violencia que se quieren formar, ¿no? A raíz de lo que pudiese ser un fraude. Entonces, en este caso... Evitarlos y acabarlos. Así es, y en el caso de que esta parte, este sector de oposición no firme este acuerdo, ¿qué lectura podemos darle a eso? No les sé decir, yo le garantizo que nosotros estaremos allí a la hora en que se nos diga que tenemos que estar en el Consejo Nacional Electoral firmando ese acuerdo de reconocimiento, porque sencillamente me encantaría ver cómo los que dicen que ese CNE no existe, que ese CNE está vendido, que ese CNE está... que ha dicho todo lo que ha dicho, lo quiero ver entrando por ese pasillo a ver qué cambió, porque ese sector es el que decía, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Y yo no sé cómo estarán los radicales que viven fuera del país diciendo cómo ocurre ir a unas elecciones, porque uno de los lemas es, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Pues no, eso sencillamente ha sido un engaño y una estafa al electorado. Así es, bueno, muchísimas gracias, diputado. Cuando son las 12:50 del mediodía debemos despedir esta entrevista del día de hoy. Vamos a una pausa y ya regresamos.